¿Ya estás listo, Juan Carlos? Bienvenido a la Frensan. They ask you how you are, you just have to say it. Hoy estamos aquí con Benjamín, es número 8, el cubo, porque tienen 15 segundos. Se viene como que esta polémica de... Esta historia continuará. Número 6, que es Finger Tricks. Finger tricks, sí, son parte importante. Yo creo que es una de las partes más importantes, ¿no? Sí. Por ejemplo, un punto que tocábamos yo y Benja Benja y yo, antes de comenzar, era por ejemplo, un ejemplo más bien de lo que muchos hacen con la parte de la F. Muchas veces algunas personas tienen que hacer esta rotación para F, cuando a lo mejor la puedes hacer con el pulgar desde esta parte, o usar esta parte, o esta F. Sí, entender que no siempre, o sea, por ejemplo, para D lo ideal es esto, y para D' lo ideal es esto, por lo general, pero no siempre va a ser así. O sea, habrán veces, por ejemplo en la E, que sea mejor hacer tu D así, y no tanto como normalmente lo harías. O sea, depende de cada caso concreto el cómo haces tu finger. Como tú dices, habrán veces que sea mejor que haga la F' así, o habrán veces que sea mejor que la haga así. O sea, depende del caso concreto y es algo que deben mejorar. En todas las etapas, los finger tricks, girar el cubo rápido es importante. No es lo mismo girarlo así que realmente sacarle provecho y poder girar rápido. Claro. Sí es. Sobre todo creo que algo que no mencionan muchos es que cuando te dicen que mejores en tus finger tricks, mejores, por ejemplo, haciendo R así o así, en vez de hacer como que un regrip o algo así, sino que simplemente puedes hacer esto o esto. Yo creo que también en la parte de los finger tricks centrarte mucho en cada uno de los algoritmos, ¿no? Porque a lo mejor no para todos los algoritmos siempre va a ser mejor hacer esta F, y a lo mejor, por ejemplo, en la Y ya empiezo con esto, pero a lo mejor para otra persona sea más fácil hacer esto, dependiendo de cada persona. Y a lo mejor, por ejemplo, en la Y yo hago esta F así, pero a lo mejor en un caso de F2L lo tomo con el pulgar, porque para la siguiente, por así decirlo, la siguiente rotación es más cómodo empezar con el pulgar que con el dedo índice. Sí, por ejemplo, o sea, hay veces que yo el mismo algoritmo lo hago diferente porque tal vez no tiene AUF, entonces lo hago de una forma, y tal vez tiene una AUF, entonces lo preparo y lo hago diferente para que al final sea más cómodo hacer el AUF. Exacto. También algo que me ha pasado, bueno, lo que he identificado es que, por ejemplo, cuando estoy a punto de, por ejemplo, resolver el caso de una R, en lugar de hacer el regrip, o sea, dependiendo de cómo queda mi mano después del OLL, puedo empezar haciendo la R así. O por ejemplo, si mi OLL fue uno de D, porque bueno, me sé algunos OLLs con la capa de D, mi mano pues obviamente termina así, entonces empiezo así directamente. Ya me equivoqué. ¡Quedé como un tonto anoche! Bueno, no importa. En fin, el caso es que entiendan el punto. Centrarse no solamente en finger tricks como finger tricks, sino más bien pensar en los finger tricks unidos a un algoritmo o a los algoritmos que ustedes ocupen y al sol. Número 5, el OLL. Es yo creo la parte menos importante después de la cruz, pero sigue siendo importante saber reconocerlo, ejecutarlo rápido, tener una buena transición entre el F2L y el OLL, y después para el PLL, ¿no? Es importante el OLL. Aquí yo tengo una pregunta para hacerte a ti. ¿Tú qué recomiendas? Por ejemplo, es que muchas de las veces yo he visto gente que dice no te sirve nada aprenderte los OLL del punto. ¿Tú qué opinas sobre eso? Yo opino que sí hay que saberlos. ¿Sí? ¿OLL del punto? Sí. Yo he visto... Es que mucha gente se creen muy pros porque siempre puedes cancelar el OLL del punto para que te toque una L o una raya. Sí, pero no, o sea, hay veces que sí es más rápido meterlo normal y hacer tu LL del punto. O sea, yo creo que sí, sin duda, apréndanse. Cualquier pro se sabe todos los LLs. Cualquier pro. Yo no soy pro todavía. Pero te lo sabes. Sí me sé los LLs, pero no soy pro. En 3 o 3 no. Bueno, pero ese punto, ¿va? Aprendan OLLs y al igual que como mencionamos anteriormente, traten de checar los algoritmos que sean más cómodos para ustedes. Número 4. PLL. La parte del PLL, pues es la última parte de OLL prácticamente, ¿no? Perdón, De la última capa. La última O del capa. CIFOP, sí. Ajá. Entonces, aquí algo que pueden hacer, por ejemplo, un punto importante es saber reconocer según su PLL
el AUF. Por ejemplo, yo para esta R, que ejecuto de esta manera, bueno, ahorita van a ver, por así decirlo, pieza clave que me ayuda para hacer el AUF, o sea, al final es esta esquinita. Si mi esquinita está aquí, pues yo simplemente ejecuto la R y ya no hago ningún AUF. Pero por ejemplo, digamos que aquí, ¿no? Por ejemplo, mi verde y el naranja no coincide, por lo tanto, si yo veo que mi naranja está aquí, el verde está de ese lado, entonces quiere decir que al final debo hacer una U para el AUF. Y entonces ya no es como que necesario que al final esté viendo cuál es la UF que me hace falta, ¿no? Sí, como tú dices, PLD no solo implica eso, sino reconocerlo rápido, ejecutarlo rápido, tal vez saberte más de un caso para determinado algoritmo, predecir siempre la UF, predecirlo es básico. Entonces es la parte más es de las partes más importantes porque es lo último, y si lo haces bien, pues, o sea, por ejemplo, a mí ahorita me pasó, o sea, todo mi cubo estuvo perfecto, pero en el PLL me puse nervioso, me trabé, y ya es lo último, es lo único que te falta, entonces es importante saber hacerlo bien. De hecho, algo que a mí me pasó ahorita fue, me tocó una H, o sea, un PLL súper rápido, de los más rápidos, y lo que pasó fue que me faltaba 1, 2, y no sé, por los nervios como que me quedé pensando, o sea, ya estaba resuelto totalmente el cubo, y por no prestarle atención a lo de la U, pues simplemente ahí me quedé congelado como un segundo, yo creo, más o menos. Entonces, bueno, es algo que también debe ser como un punto de enfoque para sus prácticas. Número 3. Los nervios. Los nervios. Son cañones los nervios. Sobre todo en competencia y cuando quieres mejorar tus tiempos. Siento que, por ejemplo, yo, ahorita, por ejemplo, en la ronda que estuve, yo siento que me presioné por querer hacer buenos tiempos, cuando en realidad no me lo tuve que tomar tanto como una competencia, sino como algo divertido. Siento muchas veces lo que te pasa es que te tomas la competencia real como una competencia y eso hace como que, no sé, te fuerza a querer... Te saboteas. Ajá, como por así decirlo, como que te fuerza a girar más rápido, ¿no? Y ahí es donde pues prácticamente pierdes tu LKG, te trabas, puedes tener, no sé, DNFs también incluso, pero bueno. Sí, de nada te sirve ser muy bueno en todo si llegas a la competencia y te pones nervioso y tú solito te saboteas. Entonces, consejos que les doy, divertirse, creo que es el mejor consejo. Tú ve y diviértete. Si es algo en serio, te lo tomas en serio, pero igual vas a divertirte. Creo que eso es importante. Segundo, las picafresas. Estas te quitan los nervios, se los prometo. ¿Conoces la llave? Y hay otra que me falta. Bueno, lo que te acuerdas, ese trocazo de la picafresa no me la sabía, pero si es que paso ahorita de ronda, yo creo que lo voy a probar, a ver qué tal. Pero bueno, yo creo que sí. Perdón, puede ayudarnos. Y un consejo que escuché una vez, bueno, no me acuerdo, creo que fue en un video de Venezuela, dijo que el que se enoja pierde, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú, no sé, hiciste un mal tiempo, pues no te enojes contigo mismo, porque a lo mejor y el siguiente sol te sale mucho mejor, pero no sabes, y si te enojas, pues te puedes tú mismo también autoestropear. Sí. Y lo que les iba a decir es que muchos dicen, oye, cuando estés en tu casa, practica como si estuvieras en torneo. Yo creo que es mejor en tu casa practicar como estás en tu casa, para que cuando estés en torneo, te imagines que estés en tu casa y te va a ir mejor. Inteligente, ¿no? Como diría Max Park, no veas al público, te hacen lento. Tú concéntrate, diviértete, todo va a estar bien. Exacto. Yo sé que es difícil no ponerse nervioso porque años de práctica, meses, tal vez semanas, se reducen a unos cuantos segundos y es muy difícil no ponerse nervioso. Pero algo que me gusta pensar en los cubos es que siempre va a haber otra competencia. Entonces tal vez no sale en esta, pero tú tranquilo, va a salir en la siguiente, no te pongas nervioso, no pasa nada. Exacto. Bien, pasamos al segundo punto, que es El F2L. eficiente. Bueno, El F2L, sí. El F2L es la parte más importante del cubo, es la parte más larga, es la parte que si tienes que tener muy bien, es esa. Porque, como ya dije, es la más larga. Tienes que saberte los 40 y no sé cuántos casos son de F2L. No, son mucho más. No importa, somos noobs, no sabemos cuántos son. Es difícil saberlo, a veces no se puede confiar en él, está loco. Pero te los tienes que saber todos de forma intuitiva, también de algoritmos, saber variantes como keyhole o multi-slotting o cosas muy avanzadas, porque si tienes bien el F2L,
es lo que mejor vas a hacer, no tener pausas y, o sea, FOSL. Claro que sí. Algo que me pasaba cuando, por ejemplo, yo estaba principiando, cuando era principiante, bueno, más principiante, lo que hacía era aprenderme únicamente los casos que eran para el slot VR, ¿no? Y muchas de las veces hay casos súper sencillos o súper fáciles cuando puedes hacer las inserciones, ¿no? Por ejemplo, yo cuando empezaba lo que hacía era para insertar este par, tenía que, por ejemplo, si me quedaba aquí, el par tenía que rotar esto, cuando pues a lo mejor lo más fácil nada más era haber hecho eso, ¿no? Por detrás. Incluso no solamente con las inserciones, sino con casos de F2L. Por ejemplo, Benja hace rato me enseñaba un caso para este slot, creo, y utilizando R2, y que era pues, o sea, súper padre, súper sencillo. Sí, o sea, aquí, por ejemplo, para meter esta esquina y esta arista acá, o sea, está súper difícil, ¿no? Entonces, te puedes aprender algoritmos muy cortos como este. Y ya. Eso sí es de gangsters. De gangsters. O sea, hay casos muy feos que en realidad la solución es muy sencilla, pero por no estudiar casos, por no ver example source, haces cosas súper ineficientes. Entonces, el FOSL es lo más importante. Claro. A menos que usen ROX. Ahí ya. Ahí sí no Este podemos video es meternos, para los tipo. que... sí. Bien, otro punto yo creo que también es la parte de no apegarte a los algoritmos que te aprendas de F2L. Muchas veces en ocasiones puedes hacer tus casos, por así decirlo, más eficientes, ahorrándote pasos. No sé, por ejemplo, bien, no sé qué hacer acá. Uy, haré como que no vi eso. Ajá, por ejemplo, en este momento lo que yo podría hacer es insertar el par. Si ya vi que mi arista está aquí, entonces lo que hago es preparar el caso, ¿no? Y en lugar de, por ejemplo, si yo sé que mi caso es o por ejemplo en las imágenes o en los PDFs me lo presentan así, ver o anticipar que yo puedo hacer esto para comenzar con mi algoritmo, en lugar de colocarlo aquí, que es donde me lo enseñan las imágenes, ¿no? Y bueno, también entre casos y casos de F2L, muchas veces también lo que te funciona es aprovechar los slots que están vacíos. O igual y cosas como el orden en que los haces. Por ejemplo, si aquí ya tengo dos pares hechos, tengo primero que meter porque si meto primero ya se descompuso. En cambio, si yo ya sé que si meto primero este se va a preservar. Entonces, hasta el orden en el que hacen es importante. Entonces, ese fue el número 2. Y la número 1, ¿cuál es? El UKG. El UKG es lo más importante. Lo más importante, o sea, no tener pausas en ninguna parte de tu solve. Aunque gires lento, aunque tal vez no seas el más eficiente, pero si no tienes pausas, te ayuda bastante. Se ve con Max Park. O sea, Max Park, la neta, o sea, no tiene, tiene un excelente F2L, no me malinterpreten, pero no es el mejor en F2L, luego hace cosas que dices, ah, caray. O por ejemplo, sus finger tricks son buenos, y es muy rápido y puede girar constantemente a 10 TPS, pero luego igual comete errores como el hacer así, en vez de así. Pero si en algo es bueno Max Park, es el look ahead, y es el número 2 del mundo. Entonces, el look ahead es importantísimo. Sí, yo creo que también, por ejemplo, para la barrera del sub 20, es algo como de lo que yo me di cuenta bastante. Por ejemplo, yo cuando promediaba 22, 21, decía, ¿qué tal? O sea, ¿qué me falta o qué para hacer sub 20? Pero lo que hacía era que intentaba hacer mis pares de F2L, o sea, sí, súper rápidos. O sea, ni siquiera me tomaba el tiempo de ver las demás piezas o anticipar cuáles iban a ser mis próximas piezas de F2L. Entonces, algo que me ayudó mucho fue practicar lento, para empezar a tomar en cuenta que cuando estoy resolviendo una parte de F2L, un par que ya, por ejemplo, ya sé cómo se soluciona, ya no prestarle atención a eso, sino ver las demás piezas cómo se van moviendo. Algo que yo pongo en práctica es empezar mis sesiones de práctica con una ABG, no sé, de 20 o de 50, puro slow turning, o sea, puro movimiento lento para ir como que perfeccionando esa parte, porque no solamente resolver el cubo lo más rápido que puedas, ¡Más rápido, Tyrone! sino más bien resolver el cubo y adelantarte a los próximos movimientos. Yo creo que ese es, no sé, pues creo que la parte más fundamental, muy aparte de que te sepas en el número de algoritmos, el hecho de que puedas anticipar los próximos a los que estás resolviendo en un momento, es lo que te va a ayudar bastante a bajar tus tiempos. ¿Y algo más que agregar, Benja? Muchas gracias por invitarme. Los modales forman al hombre. Chequen,
El cubo de Benja. Chequen el cubo de Benja, igual pues ahí van a estar los links y todo para que puedan pues darle una vista Te doy la picapresa para que hoy Nadie se ha preocupado tanto por mí. ahorita para la no siguiente. se va a poner nervioso en este round. Tienes muy buenos amigos. Mis mejores amigos. Yo creo que hoy más relax. El primero sí me presioné bastante, pero pues no sé. Yo espero ya ir mejor y de todos modos, ahí va la picapresa. De veras, les recomiendo mucho su serie de Sábado de Pros. Está buena, ¿no? Está buena, la verdad hay muchos Muy consejos. buenos consejos. Sobre todo, por ejemplo, yo cuando estaba empezando en 2x2, a practicar 2x2, algo que me ayudó mucho era algo que dijo él, no empezar por CLL, sino por E1, por la probabilidad más que nada de los casos que te van a salir, Maravillosa jugada. ¿no? Y no sé, creo que ya es todo por el video, espero a ver si podemos grabar otro. Y bueno, pues gracias, nos vemos en un siguiente video y adiós. Gracias. Con entrenamiento puedes ser un X-Men.